Recuerdo el momento exacto en que pensé que había llegado al final, no al final de una etapa, sino al final de todo. Estaba de rodillas en el frío suelo de una habitación oscura, con la voz atascada en la garganta y el corazón tan pesado que respirar me parecía un esfuerzo absurdo. Yo era Lumo, la misma Lumo que sonreía ante la cámara, que hablaba de fe, que animaba a los demás mientras por dentro me derrumbaba en silencio. Esa noche, no vi salida, no vi mañana, solo vi el peso de todo lo que había construido y de todo lo que había ocultado. Pero entonces sucedió algo que no puedo explicar lógicamente, algo que cambió el rumbo de mi vida en un instante, como si una mano invisible me hubiera agarrado del hombro y susurrado: todavía no, aquí no, ahora no. Esta es la historia que nunca tuve el valor de contar, hasta hoy. Pero antes de contarte lo que pasó esa noche, necesito mostrarte cómo llegué allí. Porque nadie cae de repente. La caída empieza poco a poco. Una mala decisión aquí, un silencio que debería haber sido un grito allá, una máscara que se te pega gradualmente, hasta que ya no sabes dónde termina la máscara y dónde empieza tu verdadero yo. Seguía un camino que parecía correcto por fuera, pero que olía a humo por dentro. Y lo peor, lo sabía. Sabía que estaba equivocada, pero seguía adelante. Porque a veces preferimos la comodidad de una mentira a la incomodidad de la verdad. Y fue justo cuando decidí ignorar la última señal, que el suelo desapareció bajo mis pies, sonido de silencio absoluto. Luego, un latido lento. Después, nada. No nací siendo un héroe. No llegué al mundo con una misión grabada en el pecho, ni con una voz que hiciera que la gente se detuviera a escuchar. Nací como cualquier otra persona, llena de dudas, miedos que apenas podía nombrar, y un enorme deseo de ser algo que aún no comprendía del todo. Pero desde muy joven aprendí algo que, durante mucho tiempo, creí una virtud. Aprendí a aparentar ser buena. Aprendí a sonreír cuando me dolía, a hablar de fortaleza cuando era débil, a predicar sobre la fe cuando la mía estaba hecha jirones. Yo era Lumo, y Lumo no podía derrumbarse. No delante de las cámaras, no delante de la gente que me impuso una carga que no estaba segura de merecer. Y fue precisamente esta armadura, hermosa por fuera, pesada por dentro, la que casi me destruyó. Hoy voy a contarles lo que sucedía detrás de lo que vieron, y quizás, en algún momento de esta historia, reconozcan una parte de ustedes mismos. Crecí en un lugar donde la fe no era una opción, sino una cuestión de supervivencia. Desde pequeña, escuché que Dios tenía un plan, que el sufrimiento era una lección, que el dolor que no te mata te hace más fuerte. Y lo creí. Lo creí con todo mi corazón, porque era lo único que tenía sentido en un entorno donde el caos era más frecuente que la calma. Mi infancia no fue fácil. No voy a idealizar lo que no merece ser idealizado. Había ausencias que pesaban más que cualquier presencia negativa. Había silencios en casa que gritaban más fuerte que cualquier pelea. Y fue en este contexto que aprendí a ser fuerte antes de aprender a ser niña. Aprendí a contener las lágrimas antes de aprender que llorar no era debilidad. Y cargué con eso. Lo cargué durante años, como si fuera una medalla. Como si el silencio fuera un signo de madurez, y no de una herida que nunca cicatrizó del todo. Mis orígenes me hicieron quien soy, pero también sembraron en mí las semillas de lo que casi llegué a ser. Hay personas en nuestras vidas a las que amamos de una manera que las palabras no pueden expresar. Un amor que no necesita explicación, que está ahí incluso antes de que entendamos qué es el amor. En mi vida, este amor tenía un rostro, una voz, un aroma. Era mi familia, imperfecta, complicada, llena de nudos que nunca se desataron por completo, pero genuina como solo la familia sabe ser. Y fue dentro de este vínculo que aprendí las cosas más hermosas y más dolorosas de mi vida al mismo tiempo. Aprendí qué es la lealtad, aprendí qué es la decepción, aprendí que a veces la persona que más te ama es la que menos sabe cómo protegerte, y que esto no hace que su amor sea menor, solo hace que el dolor sea más confuso. Había expectativas puestas en mí que nunca se expresaron en voz alta, pero que sentía en cada mirada, en cada silencio, en cada sabía que podías hacerlo, que llegaba demasiado tarde. Cargaba con el peso de no querer decepcionar a quienes amaba, y este peso, con el tiempo, me doblegó por dentro, sin que nadie a mi alrededor se diera cuenta, ni siquiera yo misma. Hubo un momento en mi vida en que sentí algo que no puedo describir de otra manera que como una vocación. No fue un trueno, no fue una voz celestial, fue más sutil que eso, y precisamente por eso, más aterrador. Fue una certeza que creció lentamente dentro de mi pecho, como una brasa que no se apaga, que no te deja en paz, que permanece ahí incluso cuando intentas ignorarla. Sentí que tenía algo que decir, que tenía una historia que contar, que mi dolor, si se transformaba en palabras, podía llegar a lugares que jamás imaginé. Y fue entonces cuando Lumo realmente comenzó a tomar forma, no como un personaje, sino como un propósito. Me dediqué, estudié,
cometí errores. Volví a empezar. Pasé noches enteras construyendo algo que parecía grandioso durante el día y una locura al amanecer. Pero continué. Porque cuando la vocación es real, no te deja parar. El problema es que, en medio de este proceso, algo sucedió silenciosa y peligrosamente. Confundí la vocación con la actuación. Confundí el servicio con la ostentación. Y esta confusión, pequeña al principio, creció hasta ocupar un espacio que no le pertenecía. Hubo un día, lo recuerdo como si fuera ayer, en que sucedió algo que no tenía explicación racional. Estaba en medio de un discurso, frente a personas que me miraban con esa mezcla de esperanza y expectativa que a la vez nutre y asusta, y de repente una claridad me atravesó el pecho como un rayo. No era euforia, no era orgullo. Era algo mucho más silencioso y mucho más profundo que cualquier emoción que hubiera sentido antes. Fue como si por un segundo el ruido de todo, las cámaras, las opiniones, las expectativas, mi propia voz hubiera desaparecido por completo. Y en medio de ese silencio, me vi a mí mismo, me vi de verdad. Vi lo que estaba construyendo y por qué lo estaba construyendo. Vi lo que era genuino y lo que se había vuelto automático. Vi la primera señal clara de que estaba empezando a perderme dentro de mi propia historia. ¿Y qué hice con esa señal? La ignoré. Sonreí a la cámara. Continué hablando. Recibí los aplausos. Y enterré esa claridad en lo más profundo de mi ser, pensando que no volvería, pero volvió. Y con mucha más fuerza. Nadie te advierte cuando la presión empieza a convertirse en veneno. Llega disfrazada de crecimiento, de oportunidad, de lo estás haciendo bien, sigue adelante. Y sigues adelante porque crees, porque amas lo que haces, porque la gente depende de ti, o al menos eso es lo que te convences cada mañana frente al espejo. Así fue exactamente como llegó el desafío para mí, no con una explosión, con acumulación. Cada compromiso adicional, cada entrega adicional, cada vez que decía que sí cuando todo mi cuerpo gritaba que no. La exposición creció, y con ella creció algo que no esperaba, la soledad. Porque cuanta más gente me conocía por fuera, menos gente me conocía por dentro. Y me quedé aislada en medio de la multitud, sonriendo a todos e incapaz de mirar a nadie a los ojos de verdad. Luego llegaron las exigencias. Desde fuera, desde dentro, desde lugares que ni siquiera sabía que podían doler tanto. Empecé a cometer errores en cosas que antes hacía bien automáticamente. Empecé a cuestionar todo lo que antes era seguro. Y el suelo, que parecía tan sólido, se agrietó lentamente, desde abajo, donde nadie podía verlo. Solo yo podía sentirlo. Aún así, seguí caminando como si el suelo estuviera intacto. La batalla más dura que jamás libré no ocurrió ahí fuera. Ocurrió aquí dentro, en silencio, sin público. Sin cámaras, sin nadie que aplaudiera ni abucheara, solo yo y yo misma, en un círculo que nadie más podía ver. Tenía una voz interior que hablaba suavemente, pero con claridad. Decía que estaba cansada, decía que me había alejado de algo esencial. Decía que la versión del humo que el mundo veía ya no correspondía a la versión del humo que despertaba en mitad de la noche con el pecho oprimido, incapaz de explicar por qué. Y al otro lado de esa voz estaba el miedo, un miedo inmenso y vergonzoso a detenerme, porque detenerme significaba admitir, admitir significaba exponer, y exponer significaba decepcionar a las personas que más amaba y a las que más temía decepcionar. Así que hice lo que aprendí a hacer desde la infancia, resistí. Bajé la máscara aún más, apreté la sonrisa y seguí adelante como si la tormenta dentro de mí fuera solo una llovizna pasajera. Pero una tormenta ignorada no desaparece, se acumula, crece. Ella espera el momento en que seas más vulnerable para atacarte con todo lo que tiene. Y ese momento ha llegado. Esa noche empezó como tantas otras, pero algo era diferente, una pesadez en el aire que no podía definir, una inquietud que no desaparecía ni siquiera cuando intentaba rezar, ni cuando intentaba dormir, ni cuando simplemente intentaba respirar hondo y fingir que estaba bien. Y entonces todo se derrumbó de golpe, no fue gradual, fue como una presa que cede, un segundo está en pie, al siguiente se ha derrumbado. Las emociones que había enterrado durante meses, quizás años, afloraron de golpe con una fuerza que me dejó paralizado en medio de la habitación, incapaz de moverme, incapaz de pensar, incapaz de ser Lumo, porque en ese momento no era Lumo. Era solo un hombre destrozado, de rodillas en el frío suelo, con lágrimas que no pedían permiso y un dolor que no tenía una dirección específica, pero que dolía por todas partes a la vez. Y fue precisamente en ese punto el punto más bajo que jamás había tocado en mi vida, cuando sucedió algo inexplicable. En medio del silencio absoluto, en medio de la desesperación más sincera que jamás había sentido, algo me alcanzó. No puedo llamarlo de otra manera que gracia. Una gracia que no merecía, que no pedí, que llegó sin previo aviso y lo cambió todo, absolutamente todo, a partir de ese momento.
Cuando la verdad empieza a salir a la luz, no pregunta si estás preparado, simplemente sale a la luz, a través de una palabra dicha en el momento equivocado, un silencio que se prolonga demasiado, una ausencia que la gente nota incluso antes de que la admitas. Y así fue como el mundo a mi alrededor empezó a sentir que algo había cambiado en Lumo. No todos reaccionaron igual. Hay quienes se acercan con cuidado, con ojos tiernos y una pregunta sincera: ¿de verdad estás bien? Hay quienes se distancian sin explicación, como si la fragilidad fuera contagiosa. Hay quienes se quedan al margen, observando, esperando a ver cómo se desarrolla la historia antes de decidir qué sienten. Y hay quienes juzgan, rápidamente, en voz alta y sin el menor remordimiento. Oí cosas que duelen al repetirlas. Oí cosas que duelen al repetirlas. Fui malinterpretado por personas que apenas me conocían e ignorado por algunas que me conocían muy bien. El juicio tiene una característica cruel: llega justo cuando ya estás en el suelo, como si el suelo no fuera suficiente. Pero en medio de todo esto, algo me sorprendió. Había gente que se quedó, pocos, pero firmes. Y en ese momento aprendí que una persona que se queda vale más que 100 que aplauden cuando las cosas van bien. Nadie habla del precio, hablan del glamour, del alcance, del impacto, pero nadie se sienta a tu lado y te dice cuánto cuesta realmente vivir una vida que no es del todo tuya. Pagué un precio muy alto, más alto del que estuve dispuesta a admitir durante mucho tiempo. Pagué con mi cuerpo, que acumuló tensión, insomnio y señales que ignoré porque no tenía tiempo, o mejor dicho, porque no me permití parar. Pagué con relaciones que se marchitaron lentamente porque siempre estaba presente para todos los demás y ausente para los que más me importaban. Pagué con mi propia identidad, porque cuando pasas demasiado tiempo siendo lo que los demás esperan, llega un punto en que te paras en medio de una habitación vacía y te preguntas quién eres cuando nadie te ve. Y la respuesta que llegó fue aterradora por lo incierta que era. La fama, si es que se le puede llamar así, tiene una sombra que no anuncia, te da voz y te quita la paz. Te da visibilidad y te roba la intimidad. Te hace sentir esencial para muchos e invisible para ti misma. Y lo peor es que sigues adelante. Continúa porque detenerse parece más difícil que resistir, hasta el día en que resistir se vuelve imposible. Hay algo que nunca le he contado a nadie, algo que he guardado en el lugar más oscuro y protegido de mi interior durante tanto tiempo que casi creí que ya no existía, pero sí existía. Y era la raíz de todo, de cada máscara, de cada silencio, de cada decisión equivocada que intenté justificar con palabras bonitas e intenciones a medias. El secreto no era un evento, no era una fecha en el calendario, era una creencia que había abrazado de niña y que nunca examiné de verdad, la creencia de que solo tenía valor si era útil, que solo merecía amor si daba algo a cambio, que descansar era debilidad, que necesitar era una carga, que ser vista sufriendo era humillación. Y fue esta creencia la que me hizo construir todo como lo hice, sobre el rendimiento, sobre la aprobación, sobre un miedo disfrazado de propósito. En aquella noche de confrontación, de rodillas en el frío suelo, fue esta creencia la que finalmente salió a la superficie, no como un pensamiento, sino como lágrimas. Lágrimas sin palabras, solo verdad. Y por primera vez en mi vida, no intenté detenerlo, lo dejé venir, dejé que doliera. Y fue precisamente entonces, en el momento en que dejé de defenderme de mí misma, cuando Dios entró de verdad. Reconstruir no tiene el glamour que imaginamos, no tiene una banda sonora épica, no tiene un giro cinematográfico en un solo momento. Es una pequeña decisión tras otra, día tras día, a menudo sin aplausos ni testigos. Así fue como empecé a reconstruirme. Lentamente, con tropiezos, con días en que despertaba convencida y noches en que la duda volvía a llamar a la puerta como un visitante indeseado que olvida que ya no es bienvenido. Pero esta vez tenía algo que no tenía antes: honestidad. Empecé a ser auténtica en las pequeñas cosas antes de intentar serlo en las grandes. Aprendí a decir no sin culpa. Aprendí a pedir ayuda sin vergüenza. Aprendí que la vulnerabilidad no es lo opuesto a la fortaleza, sino el camino más valiente para alcanzarla. Y algo extraordinario empezó a suceder. Las personas que estaban conmigo no se distanciaron cuando me volví más humana, sino que se acercaron, porque en el fondo todos están cansados de la perfección. Todos quieren ver a alguien auténtico, y el impacto que jamás podría haber generado siendo Lumo la máscara, comencé a generarlo siendo Lumo la persona. Mi historia se convirtió en un espejo para aquellos que también estaban rotos y se avergonzaban de admitirlo. Y este legado, el de haber sido honesta cuando era más fácil fingir, es el único que quiero dejar. Pensé que estaba perdida, y lo estaba. Pero perderse no es el final, es el momento en que dejas de caminar en piloto automático y empiezas a prestar verdadera atención a cada paso.
Dios no me salvó del dolor. Me encontró dentro de él. Y esa es la diferencia que lo cambió todo para mí, dejar de esperar que la fe me ahorrara el proceso, y empezar a comprender que fue precisamente en el proceso donde la fe demostró ser real. Soy Lumo. Y hoy sé lo que eso significa de una manera que antes solo fingía saber. Significa cargar con la historia con honestidad, significa presentarse íntegramente, con las cicatrices a la vista, no escondidas bajo ropa bonita y discursos ensayados. Significa comprender que mi voz solo tiene verdadero peso cuando proviene de un lugar auténtico, no de un lugar construido para impresionar. Si has llegado al final de esta historia, necesito decirte algo mirándote directamente a los ojos a través de esta pantalla: no estás sola. Lo que llevas en silencio tiene un nombre, hay una salida. Y hay un Dios que no se asusta de tu desorden, que no huye de tu dolor, que no exige que te arregles antes de acercarte a Él. Él viene tal como eres, quebrantado, cansado, sin respuestas. Él viene, porque así fue exactamente como llegué yo, y así fue exactamente como todo cambió. Si esta historia te conmovió profundamente, no la dejes morir aquí. Comenta ahora mismo con una palabra que resuma lo que sentiste al verla. Compártela con esa persona que sonríe a todo el mundo, pero que sabes que lleva un gran peso por dentro. Y suscríbete al canal, porque esta fue solo la primera historia que me atreví a contar. Hay mucho más por venir. Soy Lumo, y esto es solo el comienzo.